estudio de restauración basado en sólidas bases textuales que se nos ofrecen a través de los documentos que hemos encontrado, que el Señor bondadosamente ha querido sacar a la luz desde el siglo prácticamente XIX hasta nuestra fecha. Este estudio que hacemos nosotros se basa sólidamente en la arqueología bíblica y en el avance de los estudios bíblicos, como dice nuestra lámina 5. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es candente, un tema que atrae mucho, que suscita la emoción, que suscita las pasiones, con respecto a lo que hemos denominado la existencia en el Evangelio de Marcos del final largo o del final corto. En otras palabras, ¿dónde termina exactamente el Evangelio de Marcos? Si nosotros abrimos la Biblia textual y otras ediciones modernas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que el Evangelio de Marcos, a diferencia de, por ejemplo, la versión Reina Valera 1960, que termina en el versículo 20, la Biblia textual, en cambio, termina en el versículo 8 con las palabras que tenemos nosotros en esta lámina 5a. Presentamos ahí el texto griego y una traducción muy literal al estilo del interlineal que va a aparecer un poco más adelante por parte de la Sociedad Bíblica Iberoamericana y que estamos haciendo ahora. Dice, y habiendo salido, huyeron del sepulcro porque ellas tenían temor o temblor y espanto, y a nadie dijeron nada porque temían. Así termina el Evangelio. Inclusive termina con una palabra, con una palabrita que ustedes ven ahí, la última, que es una gamma, una alfa y una R, gar, que es ciertamente una manera extraña la que estamos señalando en este momento, que es una manera realmente, sí, consideramos extraña de terminar un pasaje, sobre todo porque después de un gar quizás algunos esperarían algo más por delante. Pero termina así. Y a nadie dijeron nada porque temían o porque tenían temor. Desde los primeros años de la existencia de este Evangelio de Marcos, algunos copistas, no sintiéndose satisfechos con este final repentino, pensaron que había necesidad de completarlo, porque les parecía demasiado brusco en su terminación y que algo le faltaba. A mediados del siglo II, algunos de estos escribas descontentos se dieron a la tarea de componer la pieza literaria que, según su criterio, daba buen fin a este importantísimo documento bíblico. De este esfuerzo, seguramente de buena voluntad, la historia de la transmisión del texto registra dos finales, un final largo y un final corto. El final corto, que consiste en unas cuantas breves líneas que un poco más adelante vamos a dar a conocer, y el largo, que es el que conocemos todos nosotros, obviamente más extenso, que consta de los versículos 9 al 20 y que aparece sin duda en numerosas versiones del Nuevo Testamento. A esto tenemos que añadir la aparición de otro segmento compuesto aproximadamente en el siglo IV o V, que se insertó entre los versículos 14 y 15 del final largo, un grupo de, un comentario que se ha dado en llamar el Logion Freer, cuyo nombre se debe al propietario del mismo y que mostraremos también un poco más adelante. A continuación, en las láminas 6 al 10, vamos a ver
vamos a recordar, vamos a leer cuál es este final largo, que, como decíamos, aparece en muchas versiones como en la Reina Valera 60. Vamos a leer en la lámina 6. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pasamos a la lámina 7. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Lámina 8. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lámina 9. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lámina 10. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este es el final largo de Marcos. En la lámina 11, por favor, pasamos. Como este señor de la lupa, este señor inquisidor, así nosotros, por nuestra parte, aplicaremos la nuestra para ver un poco más de cerca este asunto y determinar si esta porción que acabamos de leer surgió realmente de la mano de Marcos o no, y por lo tanto si debe o no aparecer en cualquier edición de la Biblia. Pasamos a la lámina 12. Podemos resumir el testimonio de los manuscritos que presentan los diferentes finales largos y cortos en diversas combinaciones en esta lámina. Vamos a examinar estos 6 puntos que tenemos aquí. Y sin más detalle pasamos a la lámina 13, donde examinaremos el primero. El texto termina con 16:8, que es nuestra posición y la posición de la mayoría de los más respetados críticos textuales. El texto de Marcos termina con 16:8. La evidencia que proviene de los manuscritos más antiguos y el testimonio de la patrística, es decir, la patrística es la ciencia que estudia la doctrina, la vida y las obras de los llamados padres de la Iglesia. Decimos que la evidencia que proviene de manuscritos y el testimonio de la patrística respaldan la conclusión de que Marcos terminó su evangelio en 16:8. Aquí en esta lámina 14 vemos lo siguiente. Hay un respaldo muy poderoso a favor de esta posición. Al testimonio de los códices más antiguos, como es el Vaticano, el Sinaítico, se pueden añadir los minúsculos, el 304 y el 2386, ambos del siglo XII. Fíjense ustedes el amplio espectro que va de documentos del siglo IV hasta el siglo XII, donde aparece que Marcos termina en el versículo 8, 16:8. El testimonio en particular del 304 es digno de tenerse muy en cuenta porque con él se demuestra que el final original se mantuvo en los manuscritos del texto hasta muy entrada la Edad Media. La ausencia de este final largo de estos versículos 9 al 20 de los manuscritos de la versión
siriaca sinaítica, 100 manuscritos de la versión armenia, 2 manuscritos de la versión georgiana, el Adish y el Opisa, y un importante número de manuscritos de la versión etíope, nos proveen de una amplia base donde podemos apoyarnos para reclamar, para afirmar que el abrupto final de 16:8 es la legítima conclusión de este evangelio. Pasamos a la lámina 15. De esta lista que aparece aquí en rojo, aparecen pues 2 de los documentos más antiguos y valiosos, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, los cuales demostraremos con más detalle a continuación. Pasamos a la lámina 16. Comenzamos aquí con el Códice Vaticano. Ven qué preciosa fotografía de este documento del siglo IV. En este folio podemos notar cómo termina el Evangelio en el 16:8. Noten ustedes que los cuadritos verdes significan el final, el comienzo de los versículos que siguen, ¿sí? Marcos, y vemos nosotros cómo termina en el 16:8. En la lámina 17 vamos a ver esto un poco más de cerca. Noten ustedes cómo al final en el 16:8, notamos nosotros las palabras que aparecen después de un pequeño espacio donde dice catamarcon, según Marcos. Estas palabras son la rúbrica del escriba. Con estas palabras se cierra el Evangelio. No hay evidencia de que faltan páginas, hay suficiente espacio como pudimos ver en la lámina anterior. Si me hiciera el favor de regresar por un segundo, vean ustedes cómo en la página hay bastante espacio en blanco como para haber seguido escribiendo si es que hubiera algo más que escribir. Si hubiera existido un final largo o un final corto, cuando menos ahí hubieran cabido del final largo casi más de la mitad de él. Pero no es así. El texto, como dice en la lámina 17, termina con las 2 palabras griegas. Efobundo gar. ¿Qué quiere decir? Porque temían o porque tenían miedo. Lámina 18. Vamos a pasar a examinar ahora el otro códice, el Códice Sinaítico, cuyas características son bastante similares al Código Vaticano, como podemos apreciar en este folio completo, en esta visión panorámica. Noten ustedes ahí cómo termina en la parte superior, justamente ahí, cómo termina el Evangelio en el 16:8, hay un pequeño espacio, y luego la rúbrica del escritor diciendo que ahí terminaba, como vamos a pasar a ver en la siguiente lámina, en la 19. Aquí podemos observar más de cerca cómo el Evangelio termina con la rúbrica catamarcon, según Marcos. Después del espacio en blanco de la columna, comienza el Evangelio de Lucas, como podemos ver en el margen ahí, donde estamos señalando con las típicas palabras con que comienza Lucas. Epiriper poli epegirisan, puesto que muchos pusieron mano, como dice Lucas 1. No tenemos traza de un final largo, ni de un final corto, ni de más nada. Los argumentos externos e internos han probado ser decisivos en estos 2 códices, así como otros importantes manuscritos de las versiones georgiana, armenia, etíope, al mismo tiempo que el gran historiador Eusebio, el gran traductor Jerónimo, traductor de la Vulgata, todos ellos dan fe de que los versículos 9 al 20, el final largo, faltan en casi todos los manuscritos griegos que ellos conocían. Escribiendo en el siglo IV, Eusebio, el gran historiador cristiano,
que nació por el año 260 después de Cristo, hizo notar lo siguiente. Así decía él: las copias más exactas y casi todas las copias del Evangelio de Marcos terminan con las palabras de 16:8, porque tenían miedo. Esto lo dice en un libro que se llama Cuestiones ad Marinum, Preguntas a Marino, una obra de fácil acceso. Pasamos entonces a la lámina 20 para llegar al punto segundo de nuestro estudio. El final, la segunda combinación, de documentos donde aparecen la sección de Marcos 16:1-8 más un final corto. Toda esta información que vamos a ver de aquí en adelante es algo que lamentablemente ha pasado escondido, ha pasado en secreto. Nadie quiere que se sepa esta información, pero nosotros en este foro bíblico, por supuesto que la estamos presentando con mucho gusto para ustedes. Así es que vamos a pasar a examinar este segundo punto, el final corto. Pasamos a la lámina 21. Aquí tenemos, tenemos aquí el respaldo documentario de esta combinación. Tenemos nosotros 4 unciales griegos de los siglos 8 y 9, otro del siglo X, tenemos la presencia del Códice Boviense, que es de tipo de texto latino antiguo, tenemos la Siriaca Arciense y varios manuscritos, varios saíricos, bojáricos, etiópicos, que dan testimonio de la presencia de este final corto. Sin duda que el final del Evangelio en 16:8 debió parecer, como decíamos, demasiado repentino, demasiado áspero a algunos lectores. La tentativa por darle a la narración una conclusión más apropiada nos da la explicación más convincente del origen del llamado final corto. Muchas gracias. Una vez vueltos de nuestra pausa, estábamos en la lámina 21 explicando el segundo punto de esta combinación de testimonios, manuscritos antiguos, donde en este caso aparece nuestra sección de Marcos 16:1-8, seguida de un final corto que pocos conocen, pero que hoy van a conocer. Muy bien. Sin duda, decíamos, el final del Evangelio en 16:8 debió parecer demasiado repentino, áspero, a algunos lectores. La tentativa por darle a la narración una conclusión más apropiada nos da la explicación más, creo yo, más convincente del origen del así llamado final corto que vamos a leer y a conocer en la lámina que sigue, la 22. Este es el final corto de Marcos. Helo aquí. Vamos a leerlo. Y refirieron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho, y después de esto, Jesús mismo mandó a través de ellos, de oriente a occidente, la sagrada e imperecedera proclamación de la salvación eterna. Amén. Este pasaje estuvo en muchas copias y circuló desde el siglo II. En muchas copias, en lugar del final largo, es decir, de los versículos 9 al 20 de Marcos 16 que conocemos nosotros hoy. Un análisis meticuloso del lenguaje
griego de este pasaje, de este final corto, ponen al descubierto que estas líneas no pudieron haber sido escritas por Marcos. No se corresponden con el vocabulario en general empleado por Marcos en su Evangelio. Un análisis detallado de algunas de las palabras de estos finales cortos y largos vamos a proveerlas en estudios posteriores, en otros sábados. Otro de los testigos, decíamos, de este final corto seguido de 16:8 de Marcos, es el Códice Boviense, que es un testigo muy importante, probablemente el más importante de la latina antigua africana. Fue transcrito en el siglo IV, pero está basado en un texto más temprano, y este presenta marcas paleográficas de que fue copiado de un papiro aproximadamente del siglo II. Siendo este final corto tan antiguo, tanto como el final largo, también del siglo II, nos sorprende por qué la mayoría de las ediciones de la Biblia, en casi todos los idiomas, no hayan informado de este final, ni siquiera como nota a pie de página. Y por otra parte, la relación tan estrecha que hay entre el Códice Boviense y el texto de Cipriano sugiere que el final corto existía ya desde el comienzo, pues, desde el siglo II, y que en el norte de África un importante número de manuscritos poseían este final corto. Pasamos nosotros a la lámina 23, donde vamos a examinar esta otra combinación, es decir, nuestro texto de Marcos 16, 1 al 8, seguido de los versículos 9 y 20. Y la evidencia documentaria que lo sostiene es la que sigue y aparece en la lámina 24. Tenemos los documentos, los manuscritos que ustedes ven ahí, el 1, el 20, el 22, el 137, 138, etcétera, que sostienen, que respaldan a la presencia de este final largo, 9:20, unido a 16:1:8. Ahora pasamos a la lámina 25, donde tenemos nosotros otra combinación, es decir, tenemos nosotros 16 de los versículos 1 a 8, seguido, como en el caso 3, 9:20, nada más que ahora lo tenemos en forma de texto continuado. En el caso 3 teníamos el final largo adherido al versículo 8, pero con algún tipo de espacio, con algún tipo de señalamiento que lo distinguía del resto del cuerpo del Evangelio de Marcos. Pero hay otras copias también, que es las que señalamos ahora en este apartado 4, donde el texto de Marcos aparece continuado. Pasamos a la lámina 26. El final largo, en estos documentos que aparecen ahí, se inserta inmediatamente después, sin separaciones, sin espacios en blanco, sin interrupciones, como si formara parte natural del Evangelio de Marcos. El final largo aparece, vamos a decir, sin costura con respecto al versículo 8. Esto ocurre en documentos del siglo V y posteriores. Pasamos a la lámina 27. Pero permítanme ustedes, noten ustedes bien la base documentaria que respalda esta posición. Tenemos dos códices importantes, el alejandrino, el Beza, el Ephraemi Rescriptus y una serie de leccionarios y de documentos diversos que tenemos aquí al pie. En lo que sigue, vamos a ver cómo estos dos códices importantes, el Códice Alejandrino y el Códice Beza, cómo luce esta
esta añadidura de los versículos 9 y 20 sin ningún tipo de separación. Pasamos nosotros a la lámina 28. Tenemos nosotros ahí el códice alejandrino. En la sección de rojo vemos nosotros cómo se hila, decimos sin costura, el 16.8 con el 16.9 y 20. Y en la lámina que sigue, la lámina 29, vemos nosotros la rúbrica del copista. En la lámina 29 vemos nosotros la rúbrica del copista al final del 16.20, como dando fe de que el Evangelio de Marcos termina ahí. Otro tanto de esto podemos ver nosotros en el Códice Beza. Ahí nos están señalando en este momento la rúbrica que dice Cata Marcon, según Marco. Evangelium dice Cata Marcon, el Evangelio según Marcos. Es la rúbrica, la típica manera como los escribas terminaban, daban final a un libro. Bien, otro tanto como esto lo tenemos nosotros en el Códice Beza, en la lámina 30, un códice del siglo V y siglo VI, entre los dos, donde aquí en esta toma se nos ofrece todo el folio completo. Y con más detalle, en la lámina 31, podremos ver esta unión, vamos a decir, sin costura también, entre las palabras, las dos de arriba que dice efobundo gar, quiere decir tenían miedo, y cómo inmediatamente continúa ahí con las palabras del final largo que tenemos ahí, donde no vemos ningún tipo de separación, aun cuando haya, como ustedes notan, un pequeño espacio en blanco después de las dos palabras efobundo gar, justamente arriba, donde pasa una de las rayas rojas. Hay de alguna manera un tipo de espacio ahí, pero no hay ninguna marca, no hay obelis, aunque hay ciertamente una pequeña marca que no sé descifrar en este momento a un lado, en el margen izquierdo, justamente a la altura de donde comienza el final, en el filar largo que tenemos ahí, donde dice Anastas de Proí, donde dice muy de mañana o habiendo resucitado temprano, el primer día de la semana, etc. En la lámina 32 podemos observar el folio completo del final de Marcos, en este Códice Beza, y en la lámina que sigue, en la lámina 33, tenemos nosotros del lado izquierdo, noten ustedes que en el Códice Beza tenemos el texto griego a la izquierda y tenemos una traducción latina a la derecha, en una doble columna. Bueno, del lado izquierdo, donde está el texto griego, podemos nosotros observar al final la rúbrica del copista, que indica que ahí termina el Evangelio de Marcos. Dice Evangelion Cata Marcon. Luego dice, ahí tiene una palabra muy interesante, dice Evangelion Cata Marcos, dice Elesti, que quiere decir termina el Evangelio de Marcos, y otra muy interesante observación después de esa que dice ahí, Ergete praxin apostolon, que es la última línea, que significa viene Hechos de los Apóstoles. Fíjese cómo en el Códice de Beza el orden era Marcos y luego Hechos de los Apóstoles, lo que nos indica que nosotros, que había libertad en la manera como se reclaman los textos del Nuevo Testamento. Diferente al orden que tenemos nosotros, en el que después de Marcos sigue Lucas. En fin. En las láminas que siguen, vamos a presentar un minúsculo, es decir, un escrito con minúsculas, valga la redundancia, el manuscrito 1141 del siglo XI.
aquí en esta lámina 34, vemos nosotros la unión del 16:8 con el final largo, de una manera muy, muy sencilla, como si fuera parte del mismo texto. Ya para estas alturas, en el siglo XI, ya se había aceptado completamente el final largo como parte del final natural del Evangelio de Marcos. En la lámina 35, que es la lámina que sigue, vemos nosotros ahí el final, la parte final del Evangelio. Pasamos ahora a la lámina 36 para examinar el punto 5 de nuestra presentación. Aquí tenemos nosotros algo de gran interés, algo que seguramente muchos de nosotros no sabíamos. Es la combinación de 16 del 1 al 8 de Marcos, más el versículo 9, más el versículo 14, más un texto llamado Logion Friir. Logion quiere decir palabra, también quiere decir conjunto de palabras, también puede traducirse como comentario, como es una inserción escrita por algún escriba que vamos a pasar a ver a continuación. En la lámina 37 mostramos nosotros la evidencia que respalda a un desarrollo especial de la cuarta forma del texto, es decir, es un texto ya de corte bizantino. Noten ustedes que hay solamente un solo documento que respalda a este Logion Friir, el famoso Códice W o Códice Washingtoniano del siglo V. Fíjense ustedes, de la misma época del Códice Beza y ligeramente posterior al Códice Alejandrino. Es decir, estamos ante una pieza de evidencia muy antigua. Pero ¿qué es este Logion Friir, a fin de cuentas? Bueno, pues es un comentario que se añadió, como decíamos, al final del 16:14, al final del versículo 16:14 de Marcos, y fue introducido en el texto como si se tratara de algo que Marcos escribió. Vamos a pasar a la lámina 39. Ahí tenemos una fotografía de en la parte en rojo tenemos nosotros ahí el comentario que se añadió al final del 16:14. Ni siquiera lo dejaron como un comentario al final o un comentario al margen, es decir, lo que se llama una glosa, los comentarios que se ponían las observaciones del copista en el margen. No, este atrevido lo metió directamente en el texto, haciéndolo aparecer como si se tratara de verdaderamente algo que salió de la pluma de Marcos. Vamos a ver un acercamiento más en la lámina 40. Ahí tenemos nosotros como sin mayor naturalidad y sin ambajes y sin vergüenza, la persona lo incluyó como si se tratara, como si fuera una parte del mismo texto salido de la pluma de Marcos. En la lámina 41 tenemos nosotros todavía un mayor acercamiento. Vemos cómo está insertado después de las palabras uk epistefsan, ahí donde está la letrita, la flechita roja que dice Logion Friir, arribita, ahí dice uk epistefsan, que quiere decir no creyeron. De la parte aquella del texto del 6:14 que dice, porque a los que le habían visto resucitado no creyeron. Podemos leer las primeras palabras de Logion Friir, ahí donde dice, kakini epelogundo legondes, donde dice, y ellos se disculparon diciendo, como en un momento más vamos a pasar a ver cómo dice. Y vamos a verlo de una vez. Pasamos a la lámina 42, donde aparece el famoso Logion Friir, esta inserción atrevida. Vamos a leerlo. Dice, y ellos se disculparon diciendo, esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás,
quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezcan sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo, y Cristo les respondió: el periodo de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y para aquellos que han pecado, fui entregado a la muerte, para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de la justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo. Vean ustedes, queridos lectores y lectoras, oyentes y en general, cómo es que el tratar de arreglar las cosas a Dios, de echarle una mano a Dios y tratar de componer un final más apropiado al Evangelio de Marcos, condujo a una serie de invenciones bizarras como la que tenemos aquí. Este Loge Frère, muy parecido en contenido a los evangelios apócrifos, es redundante, como ven, especioso, prolijo y extraño. En nada se parece a esa sobriedad y claridad soberana a la que estamos acostumbrados y que conocemos en los escritos que sí consideramos como inspirados. Totalmente ajeno a la estructura gramatical, a la sintaxis, al vocabulario griego de que Marcos emplea en el resto de su evangelio. Es un verdadero parche, un parche mal colocado. Pasamos ahora a la lámina 43, donde finalmente llegamos al punto 6 de nuestro estudio, en este resumen testimonial de manuscritos. Aquí tenemos nuestra sección 16.1.8, más el final corto, más el final largo. Hubo algunas copias que aparecieron con los dos finales, como vamos a pasar a ver en la página 44. ¿Cuál fue la base documental? Fíjese, tenemos 4 unciales, un minúsculo, un leccionario uncial, un minúsculo como marginal, y ahí tenemos los números de los documentos. ¿Qué es, a propósito, qué es un leccionario? Pues es un libro de lecturas bíblicas en forma de texto que se empleaba para la lectura litúrgica, de estilo básicamente bizantino, como otros que aparecen ahí. Tenemos que decir que si bien el final largo estaba en existencia cuando más tarde, a mediados del siglo II, hasta el siglo XIII, el final corto aparece colocado antes del largo. Y ahí tenemos varios, tenemos el documento, no sé si lo pusimos ahí, el 099, sí, el 199, el 011, el 011.2 y otros más. Solamente pusimos una pequeña muestra por espacio, pero hay otros muchos documentos adicionales que muestran esta colocación del final corto y luego del final largo. Pero tan pronto como el final largo comenzó a circular, suplantó simplemente al final corto como siendo más valioso. De manera sucinta, muy apreciados oyentes, esta es una introducción al estudio de los finales corto y largo que ampliaremos en los siguientes estudios en los próximos sábados. Después de dar un rápido repaso a estas combinaciones de texto, nos damos cuenta qué frágiles se volvieron los intentos por ayudar a Dios, ante lo que a juicio de algunos escribas consideraron que Marcos 8 no podía ser realmente el final del Evangelio de Marcos. Cabe señalar que en la historia de la Iglesia, las consecuencias de estas añadiduras nunca fueron edificantes, incluso resultaron ser aberrantes, como en el caso de un número de iglesias en los Estados Unidos que al malinterpretar además el texto que no forma parte de las Escrituras, que dice: estas señales acompañarán a los que creyeren, tomarán en las manos serpientes y de ningún modo les dañará,
me refiero a Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, resulta que estas personas en sus reuniones, aunque usted no lo crea, sacan serpientes venenosas, sacan serpientes tipo cascabel y las hacen circular entre los reunidos ahí. Comienzan a decir gloria a Dios y le pasan la víbora aventándosela a alguno de los creyentes ahí que la pescan entre la mano y le pesca rápidamente cerca de la cabeza para que no lo vaya a morder. Y después de sudar, a su vez, él dice gloria a Dios y se la pasa a otro. Por supuesto, si la serpiente lamentablemente mordiera a alguno de los presentes y muriera, es señal de que no era un auténtico creyente. Porque el texto dice, estas señales acompañarán a los que creyeren. ¿Le parece increíble? Quiero que por favor pasemos a continuación a ver. Esto tomado del YouTube, una filmación en uno de estos cultos donde vemos estas prácticas erráticas y erróneas que no debieron haber pasado, de haber respetado el texto exactamente como aparece en los documentos más antiguos. Ahí vamos a ver esta práctica aberrante del culto de las serpientes. En unos cuantos segundos más. Y si ustedes están interesados, miren ustedes, ahí en el YouTube hay decenas de estos pequeños videos, clips, realmente impresionantes. Y después de verlo nos preguntamos si este es el culto en espíritu y en verdad que Dios buscaba que le dieran. Juzguen por ustedes mismos. Bueno, y continuamos en Foro Bíblico desde los estudios de Buenas Nuevas 95.7 FM. Vamos a conectarles a todos los que están asistiendo a la sala virtual a través del Fuse. Vamos a compartir el video que el profesor Septién nos hacía referencia. Vamos a ver si es posible que ustedes lo puedan ver adecuadamente allí en las salas y ojalá que también lo puedan escuchar. Estamos haciendo, pues, hicimos los ajustes a última hora para poder presentarles el video. Esperemos pues que así ustedes lo puedan recibir allí. Ahí pues, para los que no están viendo la imagen en este momento, se está observando el video de una reunión o servicio supuestamente cristiano en el que el pastor o predicador ha sacado unas culebras, unas serpientes de una caja y está pues hablando en inglés, me imagino haciendo referencia justamente a esos pasajes añadidos del final de Marcos que dicen pues y estas señales seguirán a los que creyeren y pues habla de que no serán afectados por la mordedura de la serpiente. Nobody me. You might have a
José Antonio Septién, si lo desea, puede también comentar durante el video. Muchas gracias. Pues sí, ojalá que estos videos puedan ustedes encontrarlos directamente porque están rodeados de una música. Por ahí una grande de edad se pone a danzar y a brincar con un pandero en la mano. Y este señor, realmente de una manera hipnótica, habla y habla haciendo referencia a, como bien decía Jorge, nuestro hermano Jorge, a versículos de este final largo de Marcos, y tomando estas serpientes en la mano, inclusive es un poquito lento como estamos viendo la secuencia aquí, pero va a ser muy interesante que ustedes puedan ver el video en el YouTube directamente. Vamos a poner con mucho gusto 6 direcciones. Una de ellas se corresponde con este video que estamos viendo aquí. Es impactante y, insisto, nos preguntamos si este es el culto del espíritu. Hasta niños, ancianos, en estas horripilantes escenas, en estas pavorosas escenas de lo que acontece en estos cultos. Un fanatismo ciego, terrible. Esto es el resultado de una mala interpretación, resultado a su vez de un mal texto que no es el texto de Dios. Como que el Señor pusiera en evidencia a través de estas grabaciones el error de tratar de corregir la mano de Él. Acercan ahí algunos creyentes que son los que van a recibir las serpientes que va a lanzarles el predicador. Como si esta fuera la prueba. Pero el Señor dijo que no era esta la prueba de la fe, sino, dice, si os amáis los unos a los otros. Aquí el pastor está cantando un himno, bailando, un tanto ahí con un pasito de bailecito. Ven ustedes, parece que está, no sé si es cumbia o si es un bailecito tropical, pero no es un himno, nada más que el pastor lo hace con mucho ritmo. Hermano José Antonio. Y ahí lo vemos, mira, acercándose y tomando la serpiente. Creo que en este caso, creo que es más de una. Sí, Jorge. Sí, hermano, ese pasito lo he visto y lo hacen como si estuvieran pisándole la cabeza a las serpientes. Esa es la intención de ese pasito. Ah, hermano, mira usted. Mira tú. Bueno, y quisiera aclarar, porque los que estamos viendo las imágenes en la sala de Fuse, quizás estamos horrorizados de ver eso, pero hay mucha gente que está escuchando a través de las emisoras de radio y a lo mejor no están entendiendo. Estamos viendo unas imágenes de un video que está en YouTube de un supuesto servicio cristiano en una iglesia, creo que en Estados Unidos, en el que el predicador o pastor ha sacado de una caja unas serpientes, las ha agarrado con su mano y ha estado pues hablando, por supuesto, en inglés, haciendo referencia a ese final de Marcos en el que
Déjeme ver si tengo por aquí la versión Reina Valera 60. Dice en Marcos capítulo 16 del 9 en adelante, son unos versículos que están añadidos, fueron añadidos por algunos escribas. ¿Sí? Decía, hermano José Antonio. Jorge, en particular, Jorge, los versículos 17 y 18. Ok, el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si me permites, te los leo con mucho gusto. Lo que pasa que por causa del video, hermano, su voz aquí en Señal Abierta en Buenas Nuevas suena cortada porque está reproduciéndose el video y el audio de una vez del Fuse. Entonces quería leerlos desde acá. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es parte de esos versículos del 9 al 20 que fueron añadidos a los manuscritos. En los manuscritos más antiguos no están, y hemos visto las imágenes que nos ha presentado el hermano José Antonio de los diferentes manuscritos en los que descaradamente están añadidos ese pasaje. Y a raíz de esas añadiduras, entonces vemos cosas como estas que se está viendo en el video. Los que quieran verlo pueden comunicarse pues con las diferentes emisoras y les podemos dar la dirección de internet. Dictarla por al aire es un poco difícil que usted lo anote, pero llámenos a las diferentes emisoras y entonces les damos el link para que ustedes lo puedan revisar. Si tú gustas, Jorge, podemos dejar este video hasta aquí. Quizás quienes hemos estado viéndolo tenemos ya una idea aproximada de lo que ocurre ahí. Y bueno, para terminar, en nuestra lámina 45, si me permites, Jorge, la lámina 45, tenemos una rápida, breve y contundente conclusión. El Evangelio según Marcos termina en 16:8 y es por esta razón que en la Biblia textual no aparece más que esto. No hay final largo, no hay final corto, el texto inspirado termina ahí. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes una buena tarde y una buena noche.